Ezequiel 28 es un capítulo muy interesante. Describe el juicio de Dios sobre el príncipe de Tiro por su orgullo y su arrogancia, que lo llevaron a afrontar al propio Dios. Aunque este capítulo describe al rey de Tiro, claramente va más allá del rey de Tiro. Presta atención a estas frases. Son imposibles de aplicarlas a una persona normal. Por ejemplo, versículo 13. Estabas en el Edén, jardín de Dios. Otra frase. Tú eras querubín de la guardia ungido. Permanecías en el monte santo de Dios. Versículo 14. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló iniquidad en ti. Versículo 15. Por lo que te lanzaré profanado fuera del monte de Dios y te haré perecer, oh querubín de la guardia. Versículo 16. Ezequiel vio más lejos que solo un ser humano. Por revelación divina, el profeta vio el ser invisible más poderoso a quien el rey de Tiro servía. El versículo 19 nos da esperanza. Está escrito: jamás subsistirás. Con esta declaración estamos seguros de que el pecado un día terminará. Todas las personas se convencerán que Dios es justo y que sus juicios son correctos. Necesitamos estar preparados para cuando llegue ese día, porque en ese día Satanás será destruido y Dios será glorificado para siempre. Oremos y preparémonos para ese día. Bendiciones.